nos quites todo lo que nos estorbe para recibir al 100% tu palabra que es de fe verdadera y como lo dice Pedro y Pablo, que sea no adulterada. Te pido por cada espíritu que está aquí y los que están también fuera, que a través de las redes nos ven, que trasciendan sus vidas, pero sus vidas para tu propósito que tú tienes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, para empezar quisiera decirles algo muy interesante. Primero, a manera de introducción, vamos a dejar una cosa muy clara para mí y clara para ustedes. Yo estoy aquí el día de hoy, me tocó esa gracia de predicar, pero en sí a quien yo veo son hijos de Dios, a quien reflejan a Cristo. También son sacerdotes, nación santa. Y aunque no lo puedan ver nuestros propios ojos, de veras que todo esto está lleno. Está lleno porque Él quiere que paso a paso seamos edificados. También somos coherederos. Coherederos, o sea, ¿saben qué? Somos inmensamente ricos. Estoy hablando con gente rica, con gente poderosa, con gente que en realidad tiene eso ya por naturaleza de ser rico. ¿Sí? Entonces, dejando eso en claro y dándole la bienvenida también a todos los que nos están viendo a través de las redes, yo sé, me ha tocado ese privilegio de estar ahí atrás viendo y hay gente de Colombia, San Luis Potosí, Dallas, de aquí de mismo Houston, Venezuela, El Salvador, de diferentes lugares. Pero entrando ahora sí ya en tema, no quisiera que sus ojos no vean este humilde vaso. Somos como el pastor, la pastora Yelitza y todos los que nos paramos a veces a predicar algo. Somos vasos diferentes, pero el contenido debe de ser igual. Entonces, vamos a empezar a desarrollar. Nacemos con un propósito. ¿Qué pasa cuando empezamos nuestra vida de gestación? Vamos a relacionarlo con nuestra madre. Cuando nosotros tenemos, nuestra madre está en su vientre, nos siente y nos cuida, nos protege, pero tenemos algo muy en común todos los que estamos aquí y todos los que están allá. Es la alimentación, la formación, tiempo y paciencia. ¿Quién no quiere paciencia? La verdad que sí, es muy indispensable para nosotros. Ahora, ¿qué conlleva el ser uno nuevo? Es un bebé, el factor de lo nuevo lleva algo mucho más allá de lo que nosotros nos llegamos a imaginar, que es que ese bebé nos hace que salga de nosotros algo que ya está depositado, algo que ya tenemos nosotros por naturaleza, que es ser padres. Ese amor fraternal, ese amor tanto de madre como de padre. Es algo que ya tenemos por la naturaleza que Dios nos dio. Pero cuando lo tenemos ya físicamente, es algo que se nos va desarrollando. Yo recuerdo que a Nicodemo, cuando habló con Jesús, le decía que necesita saber nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Ahora, buscando en Google qué significa criatura, me llevé el chasco de mi vida, que significa ser creado por una divinidad. Entrando ya un poquito más profundo a eso, es alguien divino. Yo me veo mis manos y no soy cualquier cosa. Véanse sus manos, cada uno véanse sus manos y no somos cualquier cosa. Somos creados por alguien divino, alguien que pensó todavía mucho más allá, y para irnos en las escrituras todavía decimos que fuimos creados desde antes de la fundación del mundo. Entonces, para empezar, yo quisiera hablar del primer punto, que somos hechos hijos de Dios, en el primer punto. Para eso nos vamos a ir un poquito a las escrituras para empezar a desarrollar el tema. A las escrituras de Juan 1,
12 y 13 también. Dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, vamos a pararnos un poquito en la palabra potestad, que quisiera que en sus mentes la tengan un poquito nada más, la retengan un poquito, que es potestad. Ahí se nos revela algo muy, muy grandioso para todos, que simplemente con el hecho de creer, ¿sí?, y recibirlo, a que more dentro de nosotros, eso significa que nos da un derecho, una potestad, un derecho legal. Legalmente para Él, nosotros pasamos a ser hijos. A lo que nos lleva a que nosotros entonces ya tenemos esa autoridad, ese derecho legal. Pero nosotros, como cuando empezamos a crecer, cuando la mamá nos tiene en sus brazos, nos tiene pequeñitos, es difícil dar una herencia, ya que no está maduro, ya que es un bebé. Inclusive nosotros decimos, ay, mi bebé, mi gordito, mi criatura, hasta cachetón me decía mi madre, que todavía yo creo que si me viera, un saludo también. Entonces, pasando al versículo 13 de Juan, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, nosotros no fuimos creados por un engendramiento de carne, ni de sangre, ni una voluntad de alguna persona que él quisiera decir, no, sabes que yo te voy a hacer mi hijo. Claro que tenemos un Padre terrenal y también un Padre celestial. Ese Padre celestial es un poco y mucho más que nuestro Padre que tenemos aquí en la tierra. Pero vamos a empezar a desarrollar un poquito más. Entonces resulta que si nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, ya vive dentro de nosotros, porque Él dice que Él mora dentro de nosotros. Si vive dentro de nosotros, tanto tenemos un derecho legal, como también tenemos un ADN, tenemos algunas características. Les voy a comentar una pequeña característica de lo que es el ADN o algo parecido. Si a mí me escucharan reír a mi padre y también a mi tío, no sabrían quién es. Tenemos una similitud en la risa. Entonces, así como tenemos esa similitud en la risa, también tenemos una similitud con el Padre. ¿Qué llevará? ¿Cómo es Él? Ahora sí, como dice la canción, ¿y cómo es Él? ¿Verdad? ¿Cómo es Él? Él es amor, Él es paz, Él es generoso, Él es paciente, Él es bondad, Él es misericordioso. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tenemos de eso dentro de cada uno de nosotros? El ADN, por decirlo así, que en realidad es la naturaleza misma de Él. Al aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como alguien que va a dominar nuestro espíritu y el alma la vamos a empezar a dominar porque va a ejercer más Él. ¿Cuánto tenemos más de Él? Esa es la pregunta para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el Padre carnal y el Padre celestial? Hay mucha diferencia. Para los padres y para nosotros, yo digo nosotros porque también soy padre. Mi padre es un poco limitado. ¿Por qué razón? Mi padre pensó en algo de bien para mí, mi madre. Y me estoy especificando en padre, pero relaciónenlo cada uno como padres, para que mamá y papá pensaron en algo para su hijo.
Y todos los que son padres, yo creo que se caracterizan de eso cuando lo ven al bebé pequeño, cuando empieza a caminar, cuando empieza a hablar. Nosotros, nuestra imaginación, nuestro pensamiento empieza a desarrollarse más y decir, yo pienso que él va a ser un doctor. Yo pienso que él va a ser esto. Inclusive nos apoyan con una carrera, porque nosotros queremos que él llegue a ser algo. Pero nuestros padres terrenales tienen un tiempo. Un tiempo. Ese tiempo es la vida que nosotros tenemos. Quizás yo como padre también tengo esa vida, entre comillas, así entre comillas y paralelo, nada más cierto tiempo para poder guiar a mi hija, a mi hijo, y así cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa con nuestro Padre Celestial? O sea, es algo inmenso, así es algo grandísimo, del cual nosotros podemos abrazar sus promesas que ya están cumplidas, podemos abrazar los proyectos que Él tiene, inclusive desde antes de nacer. ¿Cuál es su propósito de Él para con nosotros? Para cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese propósito? Ahora, mi papá me enseñó a mí ciertas cosas. Mi madre también me enseñó a mí ciertas cosas. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí también empezamos a recordar, oh, sí, mi papá me enseñó esto, oh, sí, mi mamá me enseñó de esta manera. Pero si nosotros tenemos un Padre, es un Padre celestial, un Padre eterno, entonces me imagino yo que ya tenemos muchas características de Él cuando lo aceptamos y vive de nosotros y mora dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, Él también nos quiere enseñar. Él también tiene un propósito. Él también dice, no, ¿sabes qué? Tú vas a ir a mi propósito, porque yo te voy a ir enseñando. Para eso me gustaría irnos un poquito a lo que es Jeremías 33:3, que es como nuestro maestro, es un maestro eterno. Inclusive es algo muy, muy maravilloso. Ahí en esa escritura, al profeta Jeremías, estaba él hablando con Jehová en ese tiempo. Y su plática fue esta, le dijo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. O sea, era muy claro, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es lo que le decía? Tú confía en mí. Yo me imagino si estuviera actualmente, a lo mejor le diría, ¿sabes qué, papá? Yo te voy a enseñar. Tú nada más flojito y cooperando y vas a ver que yo te voy a formar como el propósito que tengo para ti. Eso le diría. Pero si se fijan que si él quería en realidad formarlo como lo que él quería de su propósito, si es un Dios que no cambia, si es un Dios que para nosotros mora dentro de nosotros, que nos regenera cada célula de nuestro cuerpo y que nos tiene contado hasta el último cabello, aunque yo tenga poco. Es cierto. ¿Qué va a pasar? Tiene un propósito y no va a cambiar. Entonces, Él también tiene un propósito para nosotros. Él también nos quiere enseñar. Pero vamos a ver qué diferencia hay. Vamos a hablar un poquito de lo que es la alimentación ahora. La alimentación para nosotros es la comidita, para nosotros una buena bebida, no sé, una bebida energética. ¿Puedo aventar goles, pastor? No, pero sí, pero ya enfocándonos un poquito en lo que son las escrituras, vamos a ver la diferencia. Hay similitud y hay diferencia. Lo que es Pedro y Pablo. Para los dos los dos estaban alineados a su propósito. Los dos sabían, ellos tenían ya bien mentalizado qué era lo que Dios quería. Ellos sabían cuál era el propósito para lo que ellos estuvieron en ese lapso de la tierra, en la tierra, ellos ya sabían.
Ya sabían, no tenían nada que dijeran, no, pues lo dudo. Me imagino a Pedro así, lo dudo, no sé cómo le voy a hacer. No, más sin embargo, para Pedro, vámonos a ver un poquito lo que es las escrituras de Primera de Pedro 2:2, que nos dice así de esta manera: desead como niños recién nacidos. Ahí me quedo yo pensando, ¿qué será así como recién nacidos? ¿Han visto llorar a un bebé? ¿Sí? Dice la hermana, sí, yo muchas veces. La verdad, sí. Dice, desead como niños recién nacidos la leche, dice espiritual, y algo clave ahí, no adulterada, pura. Así como es nuestro manual. Yo recuerdo un testimonio de un hermano que me dijo, el manual de ti es la Biblia. Y yo creo que sí. Cada día que empieza uno a leerlo, a comprenderlo, a que se revele cada uno de nosotros, empezamos a notar que sí es cierto. Entonces decía que debemos de esa leche espiritual no adulterada, para que en ella crezcáis para salvación. Porque así lo veía Pedro, como una salvación, porque eso pasó regresándome un poquito más para atrás. Antes de la muerte de Jesucristo, todos querían la salvación, todos querían ser salvos. Pero cuando muere Jesucristo, y dice esta pequeña frase que es la que marca la diferencia: consumado es. Ahí abrió unas puertas gigantescas que solamente nosotros estamos como hijos de Dios, como coherederos, como esposas de Cristo, dispuestos para empezar a agarrar esa herencia, porque está abierta, así abierta. Yo me imagino, me quisiera imaginar un lugar donde no pudiera entrar y estar así bien forzosamente queriendo entrar. Y volteo para el otro lado y una puerta abierta. Así, de esa manera me lo imagino. Pero eso era para Pedro. Pero ¿cómo era para Pablo? Para Pablo nos vamos a ir a Hebreos 5:13. En Hebreos dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. A ver. Primero uno dice que pura lechita. Y el otro dice, oye, eres inexperto porque eres niño. Pero, Rocío, ¿me podrías poner 5:12 para explicar esto? Gracias. Dice, porque les hablaba a los hebreos, dice, porque debiendo ser ya maestros, ya estaba hablando con alguien que ya tenía experiencia. Y eso implica de que algunos sabemos, otros no tanto. Para él es igual. Entonces dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, ¿qué le decía? Me imagino que él decía, oye, pues ya te enseñé, ya sabes, ¿por qué vuelves otra vez a lo mismo? ¿Qué te pasa? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Para mí es algo poderoso, porque no importa si eres nuevo en la palabra o viejo. Y estoy hablando de el conocimiento. No importa si eres nuevo o viejo. Él te está especificando muy claro qué es lo que quieres. Si tú ya tienes tiempo en esta nutrición de leche, y luego después otra vez pasan los años y tú sigues, no, pues leche y leche y leche. Me imagino yo, eso es lo que les voy a decir, me imagino yo, que yo ahorita le sacara de aquí de mi pantalón
un biberón y me lo estuviera tomando, ¿qué diría? No, diría, mi mamá estaría aquí diciéndome, ¿te pasas, mijo? Eso me diría, oye, ¿no? ¿Te saliste o qué onda? Como nos dice el pastor, ya bigotón y todavía con tus cosas. Entonces sí es algo muy, muy relevante. No es en forma ni de regañar, sino es en forma de conciencia, porque eso es lo que Él quiere, que seamos edificados, uno a uno. Pero entonces si vamos a ser edificados, pues hay que ser un organismo sano. Recuerden que lo que comemos somos. Si comemos mucho de la palabra, nos edificamos, nos confortamos, somos mejores preparados para dar respuesta a cualquier situación. No importa lo que se presente, pero si yo como mucho de Cristo, ¿qué creen que va a salir de mí? Cristo. Si yo como mucho por decirlo así, de lo que me gusta, pero no viene incluido más que es como una ensalada, pero queremos mucha proteína y le aventamos 2 pedacitos nada más de pollo. No. ¿Por qué no nos vamos mejor al buffet, agarramos nuestros 2 pedazos de bistec acá, sabrosos, y nos los comemos? Pero depende de la aceleración. Yo lo pongo así de esta manera, lo escuché de un predicador, que nosotros ya teniendo esas puertas abiertas, ya estando listos para reinar y gobernar y tener todo ese manjar, decimos, no, ¿sabe qué? Yo nada más un cereal. Sí, yo con un cereal en la mañana, nos va a faltar, ¿verdad? En el transcurso del día vamos a decir, no, ya tengo hambre. Sí. Pero ¿qué pasa si nosotros poco a poco empezamos a hacer una cultura? ¿Saben qué es una cultura? Una cultura es algo que se va enseñando poco a poco. A veces no sabes ni por qué, pero lo haces. Entonces empecemos a hacer esa cultura de empezar, no sé, 1 minuto, 2 minutos, una oración, temprano, y ya. O a mediodía. Él no tiene horario, Él es dueño del tiempo. Él es dueño del tiempo. Nosotros no. Nosotros somos un poco más limitados. Y le doy gloria a Dios por eso. Porque como yo soy limitado, debo de aprovechar mi tiempo. Sí. Debo de ser muy, muy cuidadoso con eso. Sí. En el segundo punto que quisiera desarrollar es el crecimiento que Él nos da. Si hablamos de crecimiento, ahora ya empezamos con un bebé. Primero fue en el estómago. Bueno, yo así estoy gordito, ¿sí? Pero primero empieza uno en el estómago, después empieza a crecer, leche no adulterada, darle las mejores comidas, lo que mejor le nutra al cuerpo. Pero recuerden que también nosotros somos cuerpo. Así como tenemos un cuerpo físico, ante Dios somos un cuerpo. Y todos funcionamos de manera diferente. Todos. Es más, yo me atrevo a decir que tenemos algunas características, pero no somos iguales. ¿Sí? ¿Podemos desarrollarlas? Sí, claro que sí. Hay que desarrollarlas, pero no debemos decir, mi papá, él fue carpintero, porque el mío fue carpintero. Ahora ya tengo a fuerzas que ser carpintero. No, a mí me llevó el mundo por los tacos. Sí, de una manera diferente. Más sabrosa, dice el pastor. Sí, entonces, pero ¿qué pasa con ese crecimiento? Con ese crecimiento que tenemos, pues debemos de tener primero, para empezar, una base. ¿Cuál va a ser esa base? ¿Qué ganamos con tener una base? Les aseguro, yo ayer platicaba con un muchacho que me ayuda. Él se llama Alexis.
me platicó de un pequeño problema. Pero yo le hablaba del fundamento, de las bases. Le digo, un arquitecto, una persona no puede edificar nada si ni siquiera ha estudiado. Entonces debe de tener un fundamento fuerte, un fundamento que sea, bueno, voy a desarrollar esto un poquito más, de que es que el fundamento no dependas de alguien, no dependas de nada. Puedes depender de, quizás, yo tengo mi hija, tengo mi hijo, ¿sí? Y a veces nosotros decimos, yo por mis hijos lo doy todo. Espérame, primero fórmate ese fundamento que sea cristocéntrico, ese fundamento que sea también monotemático, que solamente hables de una sola persona, de una sola cosa. Pero les aseguro porque yo estoy hablando aquí, y quizás a lo mejor yo sería el menos indicado de estar aquí. ¿Por qué? Porque la vida me ha llevado por lugares diferentes, haciendo conciencia de lo que ha pasado en mi vida. A lo mejor si yo pudiera enseñarles lo que fue mi vida anterior, pero donde estoy parado ahorita, híjoles, yo creo que notarían una gran diferencia. Pero ¿qué pasó? Que aquí de este lado yo no tenía un fundamento. Yo estaba perdido, yo daba vueltas y seguía, y no me alcanzaba esto, no me alcanzaba el otro. Pero ¿qué pasó cuando empecé a conocer? Es nada más un cambio de entendimiento, de ser entendidos. Se reforzaron esos fundamentos, se reforzaron lo que es mi entendimiento cristocéntrico, que ya para mí es Cristo en la mañana, para mí es Cristo a mediodía. Tengo una dificultad, Cristo, inclusive le puedo decir, oye, ¿qué hacemos? Tengo esto que me está preocupando, pero ¿qué hacemos? Porque si Él muera conmigo, yo le entrego el problema directamente. Pero también Él me dice, muévete, papá, vente para acá, haces esto para acá. Porque tenemos que hacerlo, ¿sí? Debemos de ser obedientes. Él es un Dios que en realidad es ordenado. Y si nuestra vida está desordenada, nos la va a ordenar. Yo sé que sí, mucho, mucho. Entonces, yo puse aquí en mis anotaciones algo que es un poquito duro, pero para mí ya es real. Al principio no lo entendía, que cuando uno pone un fundamento, y a veces como fundamento es hasta la misma esposa. No, yo si mi esposa no va, yo no puedo. No, mi hijo primero y después como yo. Pero cuando tenemos un fundamento, alcanza para todo. Nosotros nos hemos visto a veces en situaciones, pero todo sale adelante. ¿Sí? Entonces, vamos a ver las escrituras en 1 Corintios 3, 6 y 7. Lo expresa de esta manera Pablo. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Quién quiere crecer el día de hoy? Dígalo, sí, sinceramente yo quiero crecer. Sí, es que sí. Queremos crecer, todos queremos crecer en algún aspecto de nuestra vida. Pero ¿qué es lo que pasa cuando a veces queremos crecer de más y dejamos atrás a quien nos está soportando? No nos vanagloriemos de ese crecimiento. Si Él nos está impulsando por caminos diferentes, en mi caso, yo era carpintero y ahora estoy en otra área, pero nunca dejemos de darle la gloria a Él. Yo recuerdo, nosotros venimos aquí a los viernes, estudio bíblico, y se me quedó muy grabado mucho Frank, un hermano de aquí.
En el caso de México, voy a hablar de México. Cuando hacemos algo, un trabajo bien hecho, no fue por tus manos. Tienes el conocimiento, pero quien te ayudó a llegar a ese momento, a llegar a tiempo, a terminarlo, a que esté perfecto, fue el Cristo que está dentro de ti. Pero ¿qué pasa? Él dijo un ejemplo. Llega el ingeniero, llega el dueño, llega el manager, ¿y qué dices tú? ¿Quién lo hizo? Yo mero. En cuestión de México. Muy orgulloso, yo mero. ¿A quién estamos dejando atrás? ¿Sí? A nuestro Señor. Entonces, Él me hizo reflexionar mucho y hasta la fecha, qué bueno que hasta el día de hoy está aquí. Y yo sé que las palabras de Frank van a trascender todavía más. Con ese sencillo ejemplo que Él nos puso. Y me trascendió más allá de lo que mi propio conocimiento podía tener. Entonces, no nos vanagloriemos de eso, porque me dice, yo planté, Apolo regó. Ahora, una cosa es regar, como una planta, me imagino yo una planta y regar, y otra cosa es regarla. Sí, a veces que la regamos, estamos con la planta, lo que estamos, o con alguien que amamos, que le decimos, ven, si yo no sé cómo, le digo, ven, acompáñame, ya sea a tomar un café o a ir a la church, como decimos, a la iglesia. Pero a veces la regamos, ¿sí? O sea, regar no significa regarla, significa poco a poco, porque de todos modos el crecimiento lo da Dios. ¿Sí? Pero dice un poquito más adelante en el versículo 7 de Corintios, dice, así que ni el que planta es algo. ¿Por qué? Porque yo no me puedo poner en ese plan de decir, no, es que yo te planté a ti, yo te traje a ti. No, es la voluntad del Padre. Él organiza todo. Tú simplemente eres un instrumento. Un instrumento para Él. Y así lo debemos de empezar a ver. Entonces, si ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, entonces nos confirma otra vez que el crecimiento sí lo da. ¿Cierto o no cierto? Ahora, hay algo que, Rocío, mira, yo sé que no lo tienes que poner porque lo voy a nombrar. En Oseas 4:6, resulta que estaba hablando Oseas con Cristo, con Jehová en aquel entonces, y le dice así algo muy, a mí se me hace un poquito cruel, y no voy a hablar de todo, pero dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? ¿Pueden repetirlo otra vez? ¿Le faltó? Entonces, Él lo que quiere es instruirnos. ¿Es cierto o no es cierto? Él quiere que nosotros seamos productivos, que seamos buenos hijos, que cuando crezcas que te va a dar la herencia. Entre más revelaciones tengamos, se nos van a abrir más las puertas que ya están abiertas, pero nosotros vamos a tener acceso. Es como si cada vez que leamos algo y entendamos por obra del Espíritu Santo, nosotros decimos, wow, esta llave abre a esto. Poco a poco. Entonces, a mí se me hizo un poquito triste eso, viéndolo desde el punto de vista de cómo es Él. Él se aflige cuando nosotros no crecemos en el entendimiento. Es nada más, dice, es un cambio de entendimiento. Ahora, nos vamos a ir a las escrituras de Primera de Juan 5, del 18 al 20. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios
le guarda. Ahí tenemos una promesa chiquita nada más para que veamos. Si somos hijos de Dios, entonces tenemos esa garantía legal, porque tenemos esa potestad de que Dios le guarda. Y luego dice, y que el maligno no le toca. ¿Quién quiere tranquilidad aquí? ¿Quién le gustaría tener una tranquilidad dentro, fuera de su casa, en su trabajo, en las escuelas, con sus hijos? ¿Quién quisiera esa tranquilidad? Sencillo. Aquí está el manual. Entonces en el versículo 19 dice, sabemos que somos de Dios. Ahí estamos testificando que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo él. Ahí está. Está bajo el maligno. O sea que tenemos esa garantía. Nos refuerza lo que nos acaba de decir. Él trabaja así. Primero te dice, pero después te lo rectifica otra vez. Es como te lo vuelve a repetir, como cuando decía Jesús, porque de cierto te digo, es un de veritas, de veritas, de veritas. En el versículo 20 dice, pero sabiendo que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Y ahí es algo clave. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué dice? Y la vida eterna. O sea que su propósito, ¿para dónde nos lleva? A tener una vida en abundancia, a tener una vida eterna, y a que no importa que tengamos que cambiar a otra residencia, nos vamos a ver. ¿Quién dice amén a eso? Entonces, si Él tiene un propósito, ese propósito, ¿cuál va a ser? Ya sabemos que Él nos formó desde antes de la fundación, también por su gracia nos alimentó, nos dio formación, nos dio tiempo, paciencia, pero ¿para dónde nos lleva? ¿Cuál es su propósito en sí? Vamos a encerrarlo de esta forma, de que Él sea manifestado, de que Dios sea manifestado como Padre a través del Hijo que mora en mí, para que se pueda manifestar a todos, aquí, allá y en todos lados, para que cuando tú voltees, veas a Cristo, veas a Cristo, veas a Cristo, veas a Cristo, y las próximas generaciones también sigan viendo a Cristo. Él quiere ser todo en todos. Pero si podríamos ver lo que es Juan 17, 2 y 3, como les has dado potestad, nótese la palabra potestad, sobre toda carne. O sea, ya nos dio autoridad. Siendo hijo de Dios, ya nos dio autoridad. Ya tenemos la llave aquí, lista para lo que se necesite, ya está aquí. Sobre toda carne, para que dé vida eterna, y a todos los que le diste. Ahí está refiriéndose cuando estaba antes, poquito antes de entregar el paquete grande. Ahí está hablando, estaba hablando Jesús con el Padre, y le dice, ¿sabes qué? Es hora de entregar cuentas, y aquí todos los que me dicen, aquí los tengo. Para el versículo que sigue es el 3. Ese es clave, el versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, no es cualquier cosa, tenemos un propósito, conocerlo. Conocerlo cómo, saber cómo es, qué le gusta, qué no le gusta, qué podemos hacer, qué no debemos hacer.
¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi obligación? ¿Qué es lo que debo de pensar en las siguientes generaciones? En esas generaciones que, que deben de representar en todo, absolutamente en todo. Ahora sí lo vamos a representar en todo, pero ¿cómo? Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que nos has enviado. O sea, ya le está diciendo, se está expresando Juan en esta carta, refiriéndose así, que es el único Dios verdadero. No te estoy diciendo uno, dos o tres, o quizás sea este, te está diciendo que es el verdadero. Y Jesucristo, a quien nos enviaste. Entonces, si Él vino por la gracia de Dios y testificó y se hizo ese verbo que estuvo en el pensamiento del Padre, se hizo carne. Y esa carne vino a manifestarse aquí. Y cuando se manifestó, destapó esa herencia que ya tenemos. Recuerden que les dije que son ricos. ¿Sí? Somos ricos. Pero ¿dónde podemos manifestar todo esto? ¿En la iglesia? ¿En la congregación? En todas partes. Así es que si nosotros vamos a la escuela, Cristo. Si nosotros en nuestros trabajos, con nuestra amabilidad, con nuestra forma de ser, reflejamos a Cristo, el que está dentro de cada uno de nosotros. ¿Sí? Nosotros vamos a ir, se lleva su tiempo, ¿sí? No es de la noche a la mañana, no, para que no se desesperen. Recuerden que lo primero que les dije era paciencia, porque esa paciencia es muy indispensable. No querramos que un niño hable de la noche a la mañana. Nosotros sabemos que él va a hablar. Inclusive si tartamudea o se le lengua la traba o se le traba la lengua, como quiera, sabemos que él va a hablar. Que se lleva su tiempo, sí, pero ténganse paciencia. Tengámonos paciencia para ese crecimiento, para ese empoderamiento. Porque Él quiere que tú seas fuerte, porque te va a dar un buen pedazo de bistec, ¿sí? Viéndolo como comida. Pero hay mucho más cosas que Él está dispuesto a dar. Si nos dio a su Hijo, ¿qué podrá hacer en este insignificante cuerpo que tengo yo? Él va a hacer mucho más y puede hacer por todos. Y se los garantizo que si empezamos a ver de esta manera, se los garantizo, y pongo un sello y una firma donde sea, que después de conocer a Cristo, sus vidas sí no van a ser igual. Eso se los garantizo a todos, aquí y allá donde nos ven. Es cierto. Ese es su propósito, es una parte de su propósito, porque hay muchas cosas así. A manera de conclusión, yo quisiera decirles esto. Si nosotros fuimos creados desde antes de la fundación, si para Él ya estuvimos en su pensamiento, y el día de hoy nosotros ya somos una realidad para Él, ¿nos debemos a nosotros mismos? No, nos debemos a Él. Seamos conscientes de eso. Nazcamos de nuevo. Nazcamos realmente. Y cuando nacemos realmente, les aseguro que se va a empezar a desarrollar ese bebé tan pequeño que empezó a crecer como una semilla. Y ese bebé que nosotros empezamos a cargar y se madure, va a ser fuerte, poderoso. Va a ser alguien que el día que
ese espíritu que Él nos dio cuando nacemos de nuevo, ese espíritu que domina a nuestra alma no renovada. Porque no importa la edad que tengamos, lo puedo decir así, y yo lo siento así, y me hago responsable de lo que voy a decir. Pero olvidémonos del Dios te ama. Ejecutemos su propósito. Sabemos que por su naturaleza Él nos va a dar amor, pero enfoquémonos en su propósito, en que lo conozcan a Él y a su Hijo, Jesucristo, que mora en nosotros. Ahora, ¿por qué tanta insistencia? Porque en la insistencia está el crecimiento. Recuerden que hay que regar. Es poco a poco. A nuestros hijos empezaron a caminar poco a poco. Nosotros mismos empezamos una labor de aprendizaje en el trabajo poco a poco. Pero el crecimiento lo da Él. Yo no te vengo a motivar. Yo no quiero que tengas un motivo. Ese motivo que tú digas, oh sí, ya dentro de 8 días voy a venir. No, 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 para nada. Yo te quiero inspirar. Inspirar a que tu fundamento sea Cristo. A que ese crecimiento se lo des la gloria a Él. El crecimiento lo da Él. Que en realidad salga por naturaleza. Esa naturaleza que ya fue depositada en ti, en cada uno de los que nos ven. Eso es lo que quiero. Y lo vuelvo a repetir. No quiero que se malinterprete esto. De decir, oh, es que mi vida cambió, Dios me ama. No, no, para mí ya basta de eso. Yo creo que manifestemos al Cristo que está adentro, en el trabajo, en nuestras casas, y preocupémonos por las generaciones. Porque si yo no pienso así, yo no digo que va a terminar ese propósito, porque Él va a poder agarrar a otro que en realidad quiera. Pero si nosotros lo hacemos, vamos a tener un tiempo aquí en la tierra, porque Él es eterno. Y cuando vayamos con Él, como le digo a mi hijo, checkpoint, nos va a dar un cheque, no un cheque de dinero, un cheque. Que sí fuiste desaprobado. Háganlo con un abrazo. No tenemos que invertir nada. Es algo natural que tiene que salir. Un abrazo, un te quiero, un Dios te bendiga, un te amo. Ya eres bendecido. A veces se malinterpreta eso cuando dice Dios te bendiga y eres bendecido. Pero da igual. Lo que quieres es demostrarlo. Yo ya sé que soy bendecido. Pero así como yo soy bendecido, también usted es bendecido. ¿Sí? Nosotros decimos mi bendición cuando tenemos a nuestro hijo. Pero ¿qué tanto lo abrazamos? ¿Qué tanto le demostramos? Pero recuerden que el fundamento debe de ser Cristo. De veras que un gusto y un placer el haber estado aquí
Yo sé que tuve ese gran privilegio y mucha gente que no está aquí a través de las redes, yo sé que se reportó. Entre ellas mi familia, a los que quiero mucho. Y demostremos al Cristo que tenemos dentro de nosotros. Si, como lo dice el pastor, ahora sí se la voy a copiar al pastor. Si tú lo crees pertinente, comparte esto. Porque esto no es para avanzados ni para chiquitos. Es para empezar. Para empezar a demostrar, a manifestar ese Cristo que está dentro de ti. Para que tu vida cambie. Y no nada más tu vida, sino la de tus hijos y las próximas generaciones. Eso es todo, pastor. Le agradezco mucho el que me haya dado esa oportunidad de expresar esto.